Ahí va a aparecer el pasaje, dice Lucas 23, 32 al 43. Dice: llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Estamos deseosos, Señor, de escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, voy a tomar este pasaje y voy a tomar este hombre, ¿verdad? Que es un hombre que fue el último hombre que fue salvo, o el último hombre con quien Cristo tuvo un encuentro o un acercamiento, Cristo y este hombre, antes de morir ambos en la cruz. Cristo y este hombre, este ladrón, que en realidad eran dos ladrones, ¿verdad? La historia de la conversión, hermanos, de este ladrón, y le he puesto nunca es tarde al tema de la prédica, porque la historia de la conversión de este hombre nos llena de esperanza a todos. ¿Por qué? Porque este hombre, en el último instante de su vida, en sus últimos momentos, encontró en Cristo salvación para su alma. En la Biblia tenemos relatos de personas que tuvieron un encuentro con Dios, ¿verdad? Y vemos personas de toda clase social. Hay personas ricas, hay personas pobres que se acercaron al Señor, hay personas mayores, pero también hay gente pequeña, toda clase de personas, mujeres y hombres. ¿Y sabe qué? Esto me habla a mí que no importa la edad, no importa el tiempo en que usted esté viviendo, nunca es demasiado tarde para tener un encuentro personal con Cristo. El tiempo, como dice ese relojito, el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Y hay un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que compadecer ante nuestro Creador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, este hombre que estaba colgado ahí en la cruz, no solamente era ladrón, Y cuando mi hermano Adilio daba su testimonio, él describe lo que realmente hay en el corazón de una persona que no tiene a Cristo, que aparenta una vida normal, pero que por dentro hay pudrición, por dentro hay desesperación, por dentro, hermanos, hay un corazón que grita desesperadamente: sálvenme. Este hombre no solo era ladrón, sino que también se había burlado de Dios. Y es interesante esto. Momentos antes de morir, estos dos hombres, dice la Biblia, que estaban burlándose de Dios. Porque quiero que entienda, porque este ladrón
los dos se burlaban de Dios. Porque en la historia vemos que, y le llaman a este el buen ladrón. No, no era bueno, no hay ningún ladrón bueno. Simplemente porque este hombre tuvo misericordia en el último momento de su vida, se le llama el buen ladrón, pero no, él era malo. Él no merecía ser salvo. Él no merecía la mano del Señor que lo rescatara. Nadie merece, hermanos, ser salvo. Nadie merece que Dios se fije en nosotros. Si Dios se fija en nosotros, no es porque somos buenos o porque somos malos. Simple y sencillamente porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Amén. Dice Mateo 27, 39 al 40. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿A quién? A Jesús. Jesús, hermano, fue puesto en medio de dos malhechores. Y no es casualidad, porque no hay casualidad en Dios, que Jesús sea el de en medio. Y es interesante, hermano, si usted estudia un poquito la historia, la persona que crucificaban en medio de tres cruces, el de en medio, era el más malvado para todos. Y era el que lo ponían en una parte más alta. ¿Por qué? Porque era la persona que debería dar más vergüenza. En teoría, Jesús de los tres era el malvado, el peor. Y siempre ponían una inscripción a los crucificados para que todo el mundo que pasara viera por qué morían. Y la gente, porque los crucificados, hermanos, pasaban días ahí muriéndose de a poquito. Y la gente que pasaba los injuriaba, les gritaba, los escupía, les tiraba piedras. Y miraban el rótulo y decían, déjame ver por qué está muriendo este. Y decía, oh, por ladrón. Y siempre le ponían un rótulo para que la gente supiera. Y dice la Biblia que la gente que pasaba meneaba la cabeza. El 40 dice, diciendo, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Se burlaban de Jesús. Porque Jesús en su ministerio terrenal vino y dijo, yo soy Dios. Y un día le dijo a los fariseos, ven este templo, que era la gloria de los hebreos, de los judíos. Y decían, en 3 días lo edificaré, lo derribaré y lo edificaré en 3 días. Y decían, tú que este templo ha sido construido en 40 años, en 3 días tú lo vas a derribar y lo vas a armar. Pero ellos no sabían que Cristo hablaba del templo de su cuerpo, que iba a ser destruido y al tercer día iba a resucitar. Y dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, 40, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermanos, no es lo mismo que nosotros le decimos a veces a Dios. Si tú eres Dios, si tú existes, ¿por qué estoy pasando esto? Y a veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos burlamos de Dios. Interesante esto, ¿no? Dice el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, la autoridad religiosa de aquellos tiempos, se burlaba de Cristo, del Mesías. Dice, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó. Ojo, todo esto que decían lo estaban escuchando los 2 ladrones que estaban muriendo a su lado. Todo esto ellos estaban escuchando, pero estaban vivos. Decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y yo siempre digo, ¿creen ustedes que Cristo Jesús podía bajar de esa cruz en ese instante? ¿Cuántos creen que sí? Amén. Sí, Él era Dios, Él era Dios. Pero Jesucristo no vino a cubrir las demandas del ser humano. Jesús no está a la orden de lo que nosotros le decimos. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Es que Él muriera, que el bueno muriera por los malos, que somos nosotros, para que cuando el malo crea en Cristo Jesús, se salve. Lo mismo le injuriaban también los ladrones. Ojo, que el ladrón bueno, del que vamos a enfocarnos un poquito, también le injuriaba. También se burlaba de él. Hermanos, ¿qué espera uno de una persona que está en sus momentos finales?
¿Cuántas veces ha ido usted a un hospital o ha visto a una persona que está en sus últimos días, en sus últimas horas? ¿Qué dice una persona que está a punto de morir? ¿Qué piensa una persona que sabe que le quedan horas de vida? ¿Qué piensa? Yo siempre pienso qué pasará en la mente de estos criminales que están en el corredor de la muerte. ¿Cómo será el último día de una persona que va a morir ejecutado? ¿Qué pensará? ¿Cómo querrá detener el tiempo y decir que no pase el tiempo? Es interesante, hermanos, pero increíble que en las últimas horas de estos hombres lo que había era burla. Se estaban burlando del otro que estaba al lado de él. ¿Qué es lo que uno espera, hermanos, cuando una persona está a punto de morir? ¿Qué espera de una persona? Uno espera que la persona sea sensible, ¿verdad? Por muy mala que sea la persona en ese momento de la muerte, uno espera que esa persona sea sensible, que se humille ante Dios. Yo he podido estar predicándole a personas que están en coma, que están conectados, que no sé si me escuchan. Y le digo, le tomo sus manos y le digo, si acaso me escuchas, y allá donde te encuentres, como estés, puedes escuchar que si le entregas tu corazón a Cristo te salvas, apriétame un dedo, haz algo, quiero saber. Es interesante, hermanos, que la última vez que pasó eso conmigo, la persona murió. Y cuando yo fui a ver su féretro, no sé, le vi como una sonrisa en su rostro. O sea, la vi tranquila, dije, no sé, en mi adentro, en mi corazón, dije, no sé si esta mujer en sus últimos momentos se habrá agarrado de la fuente de salvación que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, hermanos, es el salvavidas en este mar embravecido, que si usted se agarra de él se salva. Parecido a lo que pasó con Noé. Solo el que estaba dentro del arca se salvó, los demás murieron, por muy buenos y por lo que usted quiera. Pero solamente el que está dentro del arca se salva porque es el que sobrevive. Y el arca es un prototipo de Cristo. Dice la Biblia que cuando Noé construye el arca, la puerta la cierra Dios. Y aunque la gente decía, ábrenos Noé, Noé dice, yo no cerré la puerta la cerró Dios. Déjeme decir, hermanos, la puerta todavía está abierta. Pero tarde o temprano la puerta de salvación se va a cerrar. ¿Cuándo? No sé. Pero se va a cerrar. Y no espere usted hasta el final. Este hombre casi se le cierra la puerta. Este hombre del cual hablamos, que estaba en la cruz, ese hombre prácticamente llegó, digo yo, al cielo con olor a humo. Si ese hombre ya casi estaba ya en el infierno. Porque dice la palabra de Dios que hay dos lugares donde el alma del ser humano va. No el cuerpo va a la tierra porque es polvo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero su alma, quien es usted, el que piensa, el que decide, el que hace lo que quiere, ese es su alma, ese es el botín que Satanás anda buscando. La Biblia dice, toda el alma que pecare, esa morirá. Su alma, quien es usted. Este hombre, en vez de eso, este hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba burlándose de Cristo. Hermanos, yo veo hoy, y cuando escuchaba el testimonio de mi hermano me impresionaba porque el Señor me sacó de ahí también. Yo estoy en una cárcel y en la cárcel antes de suicidarme le dije, si existe Señor, sálvame. Y allí el Señor, ese rayo de luz y de esperanza. Yo había hecho hasta lo imposible por dejar mi adicción de la droga, el alcohol, mundo de mentira. Cuando de pronto dice, todo lo has probado, prueba conmigo, ¿qué pierdes? 17 años tengo de estar agarrado de la mano de Cristo. Y el Señor ha transformado mi vida. A mí no me lavaron el cerebro, a mí me limpiaron el cerebro con la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y es interesante, hermanos, esta vez este hombre se estaba burlando de Cristo y echando acusaciones contra él. Estos dos ladrones, hermanos, nos representan muy bien a nosotros. Los dos merecían la muerte por su pecado. ¿Aquí habrá alguien que no ha pecado? No podemos tirar la primera piedra, ¿verdad?
Entonces todos merecemos la muerte, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, hermanos, tampoco no podemos hacer nada para salvarnos. Nuestras buenas obras no alcanzan, quedan cortas a la demanda de Dios. Por eso Cristo vino a morir por ti y por mí. Porque nadie podía salvarse a sí mismo. Los dos ladrones, hermanos, en ese cuadro, los dos estuvieron cerca de Jesús. Ya le dije que los dos hombres nos representan a usted y a mí. Los dos estuvieron cerca de la vida. Los dos hombres a punto de morir estuvieron tan cerca de la vida, porque Cristo Jesús dijo: yo soy la vida. Muchos hablan de la vida, pero solo Cristo pudo decir: yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermanos, que nosotros los cristianos no morimos. Nosotros los cristianos dormimos. Durmió en Cristo, eso lo dice. Y cuando usted va a un velorio cristiano, es un gozo, hay canto, hay como un culto de esto. Pero usted va a un velorio donde la gente no tiene esperanza y es una gritolera horrible, porque no hay esperanza, porque la esperanza es Cristo Jesús. Amén. Uno reconoció que Jesucristo era el Señor y el otro no. Por eso dije que nos representan a nosotros. Uno cree, el otro no. Esto es de fe, es un camino de fe. Hermanos, pero me llama la atención algo. Y quizá, hermanos, ponga atención en esto, porque quizá este sea una noche especial para usted. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que los dos estaban injuriando a Jesús. Los dos se estaban burlando de Jesús, pero algo comenzó a suceder en uno de ellos, que iba cambiando de parecer. ¿Qué habrá pasado en el corazón de ese ladrón que cambió de opinión y dijo: no, algo está pasando aquí? La noticia la encontramos en Lucas 23, 39 al 40, porque vemos ahí que dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso le decía uno de ellos. Pero ¿sabe qué hacía este ladrón? Este ladrón que no se arrepintió, lo que hacía era repetir lo que oía de la muchedumbre. Porque todos los sacerdotes y los directivos que estaban ahí decían esas cosas que ya leímos. Y el ladrón escuchaba. ¿Y qué hacía él? Repetía lo que oía. Hermanos, cuidado con eso. Yo no sé si usted tiene una fe fundada en la palabra de Dios, o usted cree en cosas que le han dicho. No, porque mi abuela así me dijo a mí. Y mi abuela antes de morir me dijo: ay de ti si abandonas la herencia espiritual que te hemos dejado. Hermano, su abuelita no murió por usted. Su mamá no murió por usted. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sabe lo que hacía este ladrón? Este ladrón simplemente repetía lo que oía. Simplemente, hermanos, no tenía convicción de lo que hablaba. Pero mire lo que dice el 40. Aquí el otro lo vemos ya diferente, con diferente manera de pensar. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ve que ya cambió? Ya no se está burlando, ya está reprendiendo al otro. Y eso es interesante, hermanos, porque estos dos malhechores eran compañeros, eran panas, eran amigos, eran cheros, de donde quiera usted que le quiera decir, eran amigos. A lo mejor robaron juntos. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que algo está pasando en la vida de este ladrón, ex ladrón ya, casi. Y ¿sabe qué es lo que está pasando? Empieza a reprender a su compañero. Estaba diciéndole: no tienes tú pena o vergüenza, ¿verdad? Estando tú en la misma condenación. La pregunta es: ¿qué había pasado? Quizá usted pueda venir hoy y decir: mira, algo está pasando en mi corazón.
Algo está pasando en mi vida que pienso que ya no soy el mismo. Bueno, póngale cuidado a eso, hermanos. Le dice este hombre, ¿no temes tú a Dios? Y esa palabra es interesante, porque este ladrón empieza a citar el principio de la sabiduría que Salomón dijera en su libro. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este hombre viene y le dice, ¿no temes tú a Dios? Ahora bien, aquí tenemos el principio de la sabiduría obrando en el corazón de este ladrón. Empezó temiendo a Dios. Así es como se sale, así es como se encuentra Cristo. Así es como usted puede ser liberado de una vida oscura a un encuentro personal con Cristo. Empezó temiendo a Dios. ¿Qué es temer a Dios? A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le respeta. Una cosa es que usted llegue a la casa y diga, llegó mi papá, lo respetamos, ¿verdad? Otra cosa es que usted llegue a la casa y todo el mundo vaya como el hermano decía, llegó el papá, escondan los niños que ahí viene el hombre. Ese no es miedo, ese no es respeto, ese es miedo. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene respeto. ¿Sabe lo que estaba pasando en el corazón de este ladrón? Este ladrón estaba experimentando lo que la Biblia le llama convicción de pecado. Se empezó a dar cuenta que él estaba mal, que él había pecado. Después de que usted se da cuenta, ese es el primer paso. El primer paso es reconocer que usted necesita ayuda. Si una persona dice, no, yo estoy bien, okay, usted nunca va a cambiar. A menos que usted necesite ayuda, usted ya comenzó a cambiar, porque ya reconoció. Este hombre comenzó con eso. Reconoció primero quién era Dios. Empezó a ser redarguido de pecado. No es probable o no es posible que nadie se convierta, hermanos, a menos que empiece a ser redarguido por Dios. ¿Y qué fue lo que le convenció de pecado? Bueno, vamos a ver. Mira el 41, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre, hermanos, empezó a decir algo increíble. ¿Sabe qué empezó a decir? Este hombre que está muriendo, porque lo veía para arriba, porque estaba en alto, este hombre es inocente. Este hombre no hizo ningún mal. Mire, este hombre no oyó ningún sermón de Jesús. Este hombre nunca había ido a la iglesia. Era un impío, era un ladrón, era un hombre condenado a muerte. Cristo tenía 3 años y medio de su ministerio. ¿Usted cree que él había estado escuchando sermones? ¿Usted cree que una persona impía, una persona que vive en el pecado, va a estar escuchando sermones en una iglesia? Pues este hombre de seguro nunca había escuchado un mensaje de Cristo. Lo único que había escuchado es que Cristo era malhechor también. Pero es interesante, hermanos, ¿qué fue entonces lo que comenzó a cambiar la mente de este ladrón? Lo encontramos en el versículo 34. Y dice, y Jesús decía, es la oración de Jesús que empieza a cambiar la mente de este ladrón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante, hermano. Esa oración de Jesús está tan activa para nosotros hoy. Él también dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El hombre, hermano, quedó convencido de pecado. Tiene que haber dicho este hombre, ¿cómo? Cuando escuchó, ¿qué dijo? ¿Qué dijo este hombre? Está pidiendo perdón por aquellos que los tienen clavados en la cruz. Hermanos, eso solamente puede salir de un corazón santo y puro. Si nosotros, hermanos, con la primera que nos hacen ya, imagínense el Señor a los que y no fue una oración ligera, ni fue una oración que no fuera sincera, sino que era una oración verdadera. Cristo decía, Padre, perdónalo. Pero no crea usted que era tan fácil así. Eran gritos de Jesús. De hecho, fue una de las 7 palabras que Cristo mencionó en la cruz. Me imagino que esa palabra le penetró
al ladrón y decía, ¿cómo pide perdón? ¿Cómo este hombre? Y haber dicho, yo no podría pedirle a Dios que perdonara a esta gente. Esto me imagino que tiene que haber sucedido, hermanos, en la mente de este ladrón. Creo que eso le partió el corazón al ladrón. Escuchar a Cristo pedir perdón. Aquellos días, hermanos, cuando crucificaban a un hombre, acostumbraban a azotarle. No solamente lo iban a colgar, pero casi hecho una pelota de carne. Eso le había pasado también a ese ladrón. ¿Y sabe qué? Eso no le había ablandado el corazón. El corazón del hombre no se ablanda con golpes, se ablanda con la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Este ladrón empezó a brotar fe de un corazón malvado. ¿Cómo? Porque escuchó de los labios del maestro las palabras más increíbles que él podía haber escuchado. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Alguien dijo por ahí, cuando usted perdona es cuando más se parece a Dios. Dice la palabra de Dios que al hombre le es bueno pasar por alto la ofensa. Jesús lo hizo, pasó por alto la ofensa. Y es interesante, hermanos, porque este hombre escuchó eso, la confesión. Padre, perdónalos. ¿Y sabe qué? Eso trajo convicción a su corazón y empezó a cambiar su vida. Y de pronto, hermanos, de la convicción vino una confesión. Este hombre no hubiera podido hablar lo que habló al otro si antes no hubiera habido una convicción en su corazón. Porque dice la palabra de Dios que el hombre habla lo que hay ¿dónde? En su corazón. Su tesoro, todo lo que usted es, está aquí en su corazón. Y este hombre empezó a tener una convicción, se contristó, luego, hermanos, confesó con su boca. Este hombre, hermanos, confiesa su pecado y dice, nosotros sufrimos, nosotros injustamente merecemos lo que estamos pasando. Ese hombre dijo, yo soy pecador, reconoció. ¿Se da cuenta? Es el primer paso. Y eso usted nunca diga, ¿por qué me está pasando? No diga, Señor, yo soy pecador y yo merezco más. Martín Lutero dijo, si alguien dice de ti algo malo, dale gracias a Dios, todavía no ha dicho lo que realmente sos. Tú eres más malo que de lo que esta persona está diciendo. Hermano, nuestro corazón es malo. De nuestro corazón, dice la Biblia, brotan los malos pensamientos, los pleitos, las guerras. Todo viene de nuestro corazón. Y por eso, hermanos, si nuestro corazón no es afectado con la palabra de Dios, olvídese, es pura religión lo que va a salir. No es relación con Dios. Este hombre había sido afectado su corazón y empezó a ser convicto de pecado y empezó a confesar su pecado. Ojo, hermanos, no confiese los pecados a los hombres. Los hombres no lo pueden perdonar. Y dice este hombre, nosotros sufrimos, le dice el otro, nosotros sí, merecemos estar acá. Este hombre no. Interesante, ¿verdad? Mire, hay hombres que confesaron su pecado. Hay hombres que nunca confesaron sus pecados. Por ejemplo, Caín no confesó su pecado. Judas, ¿se acuerdan de Judas? No confesó su pecado a Dios, aunque fue y lo confesó a los hombres. Judas se dio cuenta que había cometido un error, que había pecado, que había vendido sangre inocente, pero se lo fue a decir a los hombres, a los sacerdotes. No vaya a ningún hombre a pedirle, a confesarle sus pecados. Vaya a Dios directamente. Mire lo que dice Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado.
he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Usted va, le confiesa sus pecados a un hombre. ¿Sabe lo que el hombre va a decir por dentro? ¿Y yo qué te puedo hacer? ¿Y yo qué? Eso fue lo que dijeron los sacerdotes. ¿Sabe lo que hizo Judas? Fue, confesó sus pecados a los hombres, salió y se ahorcó. Qué tremendo, hermanos. Lo que sigue, ya vamos en la recta final, respecto a este ladrón, es su fe en Jesús. Reconoce primero, reconoce, luego confiesa y le dice al otro: nosotros merecemos, porque hemos pecado, este no ha hecho nada. Pero entonces viene, hermanos, la fe que nace de este hombre. Vemos que sube un hombre totalmente malo, depravado, camino al infierno, pero de pronto estamos viendo en esa cruz un corazón, un hombre, estamos viendo un nuevo nacimiento ahí en ese cuadro, hermanos. Interesante, ¿no? Hablamos de la fe de Abraham. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Le creyó a Dios sin saber a dónde iba. Y es interesante porque nosotros no debemos de pedirle a Dios que nos muestre muchas cosas. Simplemente si Él dijo, obedecer. Eso es fe. Amén. Gloria a Dios. Vemos de la fe de Moisés tantas cosas. Los discípulos, 3 años y medio con Jesús, su fe todavía estaba en pañales. En cambio, hermanos, en medio de las tinieblas vemos este pobre hombre, este ladrón, que empieza a tener fe en Cristo Jesús. Aunque los judíos, hermanos, habían clavado sus manos de este ladrón, habían clavado sus pies, ¿sabe qué no habían clavado los judíos? Su corazón. Yo no sé si usted esté atado, su situación sea difícil, tenga las manos atadas, los pies atados, esté acorralado en una situación que usted dice: ¿cómo voy a salir de acá? ¿Sabe qué? Hay algo que todavía nadie lo tiene atado, y es su corazón. Pero usted tiene que comenzar con lo que comenzó este hombre. Primero reconoció que era pecador. Luego confesó. Luego creyó. Dice Romanos 10, 9 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este hombre con el corazón creyó que Cristo era bueno, que Él era malo, que Él merecía morir, pero con su boca confesó. ¿Sabe qué? No se avergonzó. Y empieza, hermanos, a decir la oración más tremenda. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras, hermanos, nosotros las leemos así muy fácil. Pero ¿qué estaría pasando en la mente de este ladrón? ¿Qué reino? Los discípulos creían que el reino que Jesús iba a restaurar era un reino terrenal, que ellos iban a ser el gabinete de Jesús. Y Judas creía que él, siendo el tesorero, iba a tener mucho. Creían en un reino terrenal. Por eso Judas fue y se ahorcó y dijo: eso no fue lo que yo pensé. Jesús me defraudó. Yo pensé que iba a ser el tesorero y iba a rascar de ahí bastante dinero. Pero sin embargo, este hombre, hermanos, le dice al Señor: acuérdate. Mire, no le está diciendo mayor cosa. Simplemente le dice: Señor, cuando tú vengas en tu reino, te pido un favor, Señor, acuérdate de mí. O sea, como que el ladrón le dijera: mírame,
y graba bien mi rostro. Por favor, que no se te olvide mi rostro, para que cuando tú vengas en tu gloria, te acuerdes de mí. Hermano, qué interesante eso, ¿no? Wow. Eso es... Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Si usted esta noche le dice al Señor: Señor, perdóname, soy pecador, te entrego mi corazón. Déjeme decirle, hermanos, que Dios perdonará sus pecados, no importa qué tan negros sean. Dice la Biblia: si tu pecado es negro, vendrá a ser blanco como la blanca lana. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Ese es el evangelio. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso todo esto que hemos hecho es para anunciar este maravilloso mensaje. No es para pasarla bien, aunque en medio de todo, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Gracias a todos los hermanos. Pero este es el meollo del asunto. Por eso lo trajo Cristo aquí, para que escuchara este mensaje. El hombre quería ser salvo y exclamó desde lo más profundo de su corazón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Porque eso es lo más importante, hermanos. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué? Ese día los tres iban a morir. Cristo también. Y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino a Cristo llevando esa primera alma, ese primer botín, ese hombre salvado en ese momento, en su último momento. Por eso la prédica se llama Todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y nosotros, hermanos, es lo único que podemos hacer. Yo es lo único que puedo hacer, darle lo más acertado a este mensaje. Es lo único que yo puedo hacer por usted. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás. Este es el mensaje glorioso, hermanos. Si usted le entrega su corazón a Cristo con fe, de todo corazón, reconociendo que es pecador, dice la palabra de Dios que hoy mismo estará usted con Cristo en el paraíso. Interesante, ¿verdad? No es que se va a morir hoy, pero dice la palabra de Dios que del momento en que nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos propiedad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: y conoce el Señor los que son suyos. Este sello, que es el sello del Espíritu Santo. Vendrá un tiempo en que Satanás, que es el imitador, el mentiroso por excelencia, también sellará a su gente. Y todo aquel que no tenga el sello de la bestia, dice la palabra de Dios, no podrá comprar ni vender. Satanás imita todo lo de Dios, pero es un mentiroso. Ya para finalizar, hermanos, dice la palabra de Dios que si tú escuchas su voz, el Señor puede hacerte libre de cualquier cadena. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante, hermanos. Este hombre por la mañana era un condenado a muerte que caminaba en el corredor de la muerte. Por la tarde estaba glorificando a Dios. Yo no sé esta mañana cómo estaba usted, pero hoy puede salir glorificando al Señor. Este es un tremendo cambio. Cuando escucha la otra palabra de Cristo en la cruz, cuando el Señor Jesucristo dice: consumado es. Este ladrón en la cruz dijo: yes. Porque consumado es quiere decir: la cuenta está pagada, la cuenta está saldada. Entonces este hombre dijo: mi salvación está asegurada en Cristo Jesús. Mi salvación ha sido completa ahora. Dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay remisión
de pecados. Para finalizar, que les dije que somos puntuales, nuestra iglesia no se caracteriza por manipular a la gente. Creemos que no tenemos el poder de convencer a nadie, pero sí creemos en el poder transformador de la palabra de Dios. Si usted esta noche ha escuchado su voz y usted dice: yo soy ese hombre, esa mujer que quiero entregarle mi vida a Cristo hoy, y sé que no es demasiado tarde, Dios me ha traído a este lugar a escuchar este mensaje. Si usted esta noche quiere ser como ese ladrón que encontró perdón, que encontró salvación poniendo su fe en Cristo, usted puede hacerlo en esta noche. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento y piense en lo que el Señor le acaba de hablar. Quizás será, no sé si volverá a este lugar o a otro lugar donde se predique la palabra. Pero si usted ha escuchado la voz de Dios hoy y a usted Dios le ha hablado directo a su corazón, y usted dice: yo sí quiero, como este hombre, también recibir el perdón de mis pecados, reconociendo como este hombre, en primer lugar, que aunque me he burlado de Dios, aunque le he faltado a Dios, ahora reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco la muerte como este ladrón, pero también reconozco que Jesús está aquí y que Él pagó por mis pecados. Y le puedo decir: Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame. Quiero estar en tu reino también. Alguien quiere decirle: Señor, yo te entrego mi corazón. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a caminar la vida cristiana. Te entrego mi vida y mi corazón. Si hay alguien en esta noche que quiere decirle: Señor, yo te quiero entregar mi vida y mi corazón, simplemente levante su mano. En señal, Dios te bendiga. En señal de lo que Dios está haciendo en su corazón, Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decirle: Señor, yo he entendido tu mensaje y quiero entregarte mi corazón? ¿Habrá alguien en este lugar que le diga: Señor, yo quiero entregarte mi vida y mi corazón? ¿Alguien más? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje tan claro que nos has dado, Señor, que aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Bendice, Señor, tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado y aquellos que van a escuchar por el internet. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. Permite que tu palabra, Señor, siga dando los frutos para la cual tú la has enviado. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Bendice a cada persona aquí, Señor. Ayúdanos, aumentanos la fe. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.